Bueno, te voy a presentar y Vale, me he hecho una vale. chuleta Venga, porque sí, porque perfecto. tu lista de logros es muy larga. Bueno, Vale, vale, vamos a ver. perfecto. Lourdes es terapeuta psicocorporal de orientación reichiana. Luego seguramente que nos va a explicar lo que Sí, conlleva esto. sí, sí. Es especialista en personas con alta sensibilidad, en paz y también en personas con altas capacidades. Es creadora de la pedagogía psicocorporal, que también quiero saber lo que es, que nos tienes que contar un mogollón de cosas. Luego es diplomada en MLC, que es Método de Liberación de las Corazas. También un tema súper interesante. También es diplomada en Stretching y es naturópata, como si nada, y terapeuta y formadora en la terapia de flores de Bach, que también algo muy interesante. O sea, todo lo que te he sacado de tu lista son cosas que me fascinan, ¿no? Que estoy con muchas ganas para escucharte. Y por último que voy a mencionar, hay más cosas, pero lo que me parece relevante, es autora de un libro que se llama Nacer a sí mismo. Mirad qué título más maravilloso. Sí, Y, y esto es lo que he seleccionado de tu larga lista de, bien. de logros, por decirlo de una manera, ¿no? Ujú. Y mi primera pregunta entonces sería, ¿qué es, ¿no? ¿O qué hace una terapeuta o un terapeuta psicocorporal de orientación reichiana? Sí. Bueno, esto es muy largo, pero voy a intentar Uh -huh. sintetizar, ¿eh? Como has comentado, también soy diplomada en MLC, que es el método de liberación de corazas, que lo creó Marie-Lise Labonté. Uh -huh. Y cuando yo me formé con ella creó ese propio método que tiene de MLC, nos dio una pincelada de Wilhelm Reich, ¿no? Uh Es -huh. un psiquiatra psicoanalista, discípulo de Freud. Sí. Y entonces nos dio una pincelada de su trabajo, de Reich, ¿no? Entonces esto quedó ahí un poco como en un segundo plano en mi vida, ¿no? Profesional, pero en un momento dado volvió con mucha fuerza y empecé a estudiar la obra de Wilhelm Reich. Me fascinó realmente por la concepción que él tiene del cuerpo como un organismo, ¿no? Como podría ser la Tierra, ¿no? Es decir, como este cuerpo, esta psique, forma todo un organismo, ¿no? La psique, la mente, el cuerpo. Y entonces, pues a partir de ahí, yo estuve y estoy todavía con el grupo de análisis y ergonomía del doctor Frigola en Figueras, aquí en Girona, y estamos estudiando todo el tema de la obra de Wilhelm Reich, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me despego un poco del método de liberación de corazas para incorporar todo lo que yo iba aprendiendo sobre Wilhelm Reich. De ahí nace la pedagogía psicocorporal. ¿Y por qué pedagogía? Porque para mí es importante que la persona aprenda por sí misma con su cuerpo. Es decir, si tú ves ahora a tu nieto, ¿no? Él está experimentando y aprendiendo, no va aprendiendo y luego experimentando, ¿no? Que Claro. esto es lo que tenemos mucho como aprender es aquí arriba y dejamos todo lo demás sin contacto, ¿no? Vale. Y es todo lo contrario, es decir, primero si vemos al niño cómo aprende pues experimentando, primero experimenta, luego fallo, error, va aprendiendo y así se va creando su propia vida, ¿no? Sus Y referentes, ¿no? es un referente, claro. Por ejemplo, cuando empiezan a andar, ¿no? Cuando empezamos a andar, pues lo que hacemos es caernos muchas veces, hacernos daño, llorar mucho, pero el cuerpo está aprendiendo a andar, no se aprende con la No, cabeza a no, andar, no. ¿no? Aunque tu padre y tu madre te digan, tienes que poner el pie derecho, luego el pie izquierdo, no, ahí te tienes que caer y te tienes que hacer daño al principio para que luego Claro, sepas andar, ¿no? sí. Entonces, para mí la pedagogía era eso, era aprender por uno mismo, pero desde la experiencia corporal y a partir de aquí, pues
experimentar experimentar la vida, ¿no? A partir del cuerpo, ¿no? Eso para mí era Se importante. puede decir a partir de los sentidos, ¿no? Porque claro, Exacto, sí, sí, sí. exacto. Es la base los sentidos, Sí. ¿no? Y con las personas con alta sensibilidad, pues imagínate, ¿no? Es decir, los sentidos es lo que nos da el GPS, vamos a decirle, el GPS de lo que estoy viviendo, ¿no? El sentido, ¿qué está pasando conmigo, ¿no? Y algunas veces lo que ocurre, que para mí, por eso siempre he ido enfocada a la terapia psicocorporal, porque con todo el respeto, las terapias más cognitivas a mí no me han funcionado porque yo ya soy bastante mental. Entonces, sí, me siempre quedo te todavía... adelantas un paso, ¿no? Exacto, Sí, entonces me quedo todavía más rondando aquí sí, arriba y no lo siento, ¿no? sí. Entonces, claro, entonces en ese momento donde las personas con alta sensibilidad, ¿no? Que en un momento dado nos cortamos de las sensaciones porque es demasiado lo que sentimos, entonces nos quedamos siempre en la cabeza y ahí rondando en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, para mí siempre he ido dirigida a la psicocorporal porque es lo que me ha dado la estabilidad a partir de los sentidos. Es decir, la seguridad, como me decía el otro día una alumna, ¿no? Es decir, me siento segura aquí y aquí es su casa, ¿no? Es nuestro cuerpo, es nuestra casa. Entonces, claro, imagínate la percepción esa, ¿no? Yo me alegré un montón por ella, ¿no? Es decir, me siento segura aquí, o sea, ya está, o sea, lo tienes todo ya. Si te sientes segura aquí, todo lo demás es mucho más fácil, ¿no? Eso es lo Bien. que... Vale. Y en este sentido, o sea, ¿esto lo enseñas al paciente que viene a verte? ¿O cómo Sí, va sí, sí, esto? sí, sí. Lo que hacemos es, a partir de unos movimientos corporales, la persona va experimentando en sí misma, ¿no? Con elementos como bastones de espuma, pelotas de tenis, etcétera. Entonces va experimentando en su propio cuerpo la liberación músculo-esquelética. Es decir, lo que ocurre es cuando según el mapa psicocorporal de Wilhelm Reich, tenemos varios segmentos que son susceptibles de acorazarse. Acorazarse quiere decir que en un momento dado, para no sentir demasiado, en el caso que nos toca a nosotras ahora con las PAS, ¿no? Para no sentir demasiado, lo que hace el cuerpo cuando ya no puede sostener más, digamos, la sensación, lo que hace es contraerse, ¿no? Hay una contracción, entonces en esa contracción lo que ocurre es que se crea una coraza si eso se va repitiendo en el tiempo, ¿no? Es como, por ejemplo, tú coges una taza, imagínate estar mucho rato con la taza así, cogida, Para ¿no? cogerla. O sea, vas cogiendo la taza y no la dejas, y no la dejas. Claro, llegará un punto que la musculatura de la mano quedará que no sabrás si estás apretando o no estás apretando, porque ya quedará muy cansada. Entonces, hay una contracción y la persona en algunos sitios del cuerpo se acoraza, ¿no? Entonces, esa coraza deja de ser consciente de alguna forma y lo que ocurre es que eso da el malestar, de alguna forma un malestar vital que ya no sabemos de dónde viene, pero que tenemos un malestar vital, ¿no? Entonces, la persona cuando viene a consulta o en las clases que hago grupales, lo que vamos a hacer es ir a esos segmentos que detalló Wilhelm Reich, que si quieres luego los vamos enumerando, y luego a partir de ahí vamos liberando esa musculatura y en esa musculatura está como la memoria de lo que sucedió para que se cerrara esa parte del cuerpo, ¿sí? Pero es inconsciente, ya no nos acordamos, ¿no? Porque imagínate si esto ha ocurrido a los 10, 12 años, tenemos 50 y ya... O antes incluso. Incluso, exacto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que ocurre es que la persona va tomando conciencia, eso es muy importante, a través del cuerpo de lo que está pasando. Es decir, por ejemplo, con una imagen, por ejemplo, con una sensación de, ahora me he dado cuenta de esto. O, por ejemplo, con personas que empiezan a cuidarse más de ellas mismas, ¿no? Es decir,
ese autocuidado, ¿no? Que esto es de muy primera infancia, ¿no? Que en principio nos tendrían que enseñar o teníamos que haber recibido nosotros, ¿no? Sí. De nuestros padres o sustitutos de padres. Entonces, esa es una muy buena señal que la persona empieza a ser consciente de sí misma. Parece una cosa muy fácil eso de ser consciente de sí mismo, pero no es nada fácil. Es milagroso. Es milagroso, exacto, porque todo el esfuerzo que tenemos que hacer para ser conscientes de nosotros mismos es muy grande. Nuestro cerebro tiene que hacer un gran esfuerzo para llegar ahí. Y ser consciente de nosotros mismos tiene que ver con la subjetividad. O sea, ¿quién soy en este momento, no? ¿Quién soy yo ahora en este momento? ¿Qué siento? Entonces, eso es un training, ¿no? que vamos haciendo y la persona va tomando más conciencia de sí misma. No sé si me he alargado mucho. No, la hora es tuya. Cuenta todo lo que puedas, porque así, no sé, la gente saca un provecho, ¿no? Y tú también, por cierto. Sí, claro. Vale. Sí, lo que decías, ¿no? El momento en que la persona empieza a coger conciencia de sí misma, ¿no? Siempre decimos, es el momento en que el niño empieza a decir yo, ¿no? Eso es. Que deja de llamarse fulana, como siempre la han llamado así, lo ve como algo exterior, pero de repente yo toma conciencia de quién es, ¿no? Que es algo separado del entorno en que se cría, ¿no? Son momentos estos mágicos, ¿no? Es un momento muy importante, porque también uno entra más en un proceso de hacerse cargo de uno, ¿no? Que esto es bastante delicado, porque cuando no tenemos una condición vital favorable, lo que queremos es que el otro nos arregle la vida, ¿no? Incluso hablo como terapeuta también, ¿no? Es decir, uno va a terapia para que el terapeuta le arregle la vida. Entonces, yo me gusta darle la vuelta, ¿no? Y decir, bien, yo te acompaño, pero realmente el logro, como tú hablabas antes, el logro, si es que tiene que haber algún logro en terapia, tiene que ser realmente que uno se dé cuenta de sí mismo. Y a partir de ahí, cuando se hace a través del cuerpo, la experiencia, igual que antes ha quedado grabada de alguna forma, en forma de coraza, en el cuerpo también queda la experiencia del placer. Es decir, la coraza nos evita el sufrimiento, pero también nos evita el placer. O sea, si tú si tú vas con una armadura, ¿no? De aquellas medievales, imagínate, ¿no? Esa armadura medieval, que te pones esa armadura, es muy difícil andar con eso, moverse con eso. Es decir... Sí, pero el placer para mí es algo expansivo, ¿no? Sería como algo que hace fundir la coraza. Exacto. Pero mientras la coraza creada, o sea, la negatividad, la experiencia negativa o difícil, es más fuerte o predomina sobre la experiencia agradable o placentera, te impide esa coraza de sentir, de disfrutar, de poder conectar con tu cuerpo también, me imagino. O sea, sí, de disfrutar de las cosas más pequeñas a partir de los sentidos, ¿no? Es decir, la coraza te impide ese proceso de placer, ¿no? Es decir, de estar de una forma placentera en tu cotidianidad, ¿no? Eso lo impide la coraza, porque entre otras cosas, una de las cosas que aparece como de alguna forma derivando de esa coraza musculoesquelética es una sobreactividad mental. Entonces, claro, es imposible pensar y sentir a la vez. El cerebro no puede hacerlo. Entonces, o siente o piensa. Por eso se dice pensar con la tripa, ¿no? Exacto. Es muy visceral, ¿no? Es decir, pensar con el cuerpo, ¿no? Finalmente, uno dice, yo algo no lo veo claro, ¿no? No lo veo claro. ¿Por qué? No lo sé, pero corporalmente no lo veo claro. Entonces no lo voy a hacer
porque el impulso no viene, ¿no? Entonces, eso es muy diferente a estar todo el rato rumiando, Sí, ¿no? sí, como queriendo valorar, justificar, lo que sea, ¿no? Si dejas todos esos Sí, comentarios interiores fuera, estás sintiendo con tu cuerpo. Lo entiendo bien, ¿no? exacto, Ya, exacto. ya, Sí, sí, es ya. esto, ¿no? Es esto, Qué es interesante. algo muy en estado puro, ¿no? Sí. ¿Cuántos meses tiene tu nieto ahora? 5, 5 y medio. Cinco. Mm, Entonces, pues en ese momento es todo claro, cuerpo-sensación que se le llama. sí, sí. Es Es todo cuerpo-sensación. sensorial, todo, todo, todo. Es Percibe, cuerpo-sensación. ya, Todo su cuerpo es sensación. ya, ya. O sea, por supuesto, todavía está ligado al cuerpo Mm, sensorial de su mamá, más que de su papá, también papá, pero más de mamá. mm, Entonces, es todo mm, cuerpo-sensación. Entonces, a partir de ahí, él va decidiendo qué es agradable y qué claro, no es agradable. Vamos a empezar por ahí ya, 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 ¿no? Es decir, ¿qué me resulta agradable y me acerco? ¿Y qué me resulta desagradable y me retiro? ya. ¿No? Eso es un O lloro. organismo sano. O O lloro, lloro, ¿no? Tengo hambre, es desagradable, exacto, lloro, ¿no? Tengo exacto. O frío, lloro, lloro. Ya. claro. Y si me pasan de un minuto que me tengo que comer, monto un Pollo, pollo que se sí. llama ahora, ¿no? Monto un pollo, Ya, pero es, claro, porque es sensación, ya, pura sensación, ya. ¿no? Y eso, Falta la capacidad de poder, no sé, justificar, ¿no? ¿Por qué me siento mal? Porque tengo hambre y espero un poco y ya me llega la comida o me llega la exacto, teta. exacto, Pero solamente sé que exacto. tengo hambre, punto. Ya Sí, está. ya, Sí, sí, ahí el organismo reacciona y entonces ya, es esto, ¿no? Él no atiende a que mamá está en el baño ya. en este No, no, momento. no, O sea, claro que no. yo quiero esto Ya. y quiero esto, ¿no? Entonces, esto tan maravilloso que tenemos cuando cuando vamos creciendo, la coraza lo va ahogando, ¿no? Es decir, el instinto lo va ahogando un poco, Ujú, ¿no? ujú. Y yo para mí abogo por retornar a ese punto de lo instintivo, Ujú, también con lo racional, no ujú, vamos a dejar lo racional, que ujú. tenemos y es fantástico, pero recuperar ese instinto, Ya, ¿no? ujú, No hago esto porque, bueno, pues de momento no lo sé, ya me llegará la información de por qué no lo hago, ya, pero desde las tripas, como tú decías, no me sale, ujú. ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo, sobre todo ahora que estamos tanto con las redes sociales y todo esto, que nos falta, todo el rato estamos aquí arriba, Ya, volver a sentir ese ujú, impulso, ¿no? Tan primitivo para mí es algo importante. ujú, Y a eso, y yo creo que a eso me he dedicado casi siempre, ¿no? En busca de mí, en ese sentido, ujú. pero acompañando a otros. Guay, 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 sí. Bueno, entonces imaginemos que yo, bueno, no hace falta imaginarme, soy Paz y sufro de una contractura crónica. Y he visitado no sé cuántos médicos, traumatólogos, he hecho de todo, pilates, y nada, nada me ha funcionado. Y finalmente llego a ti. ¿Qué pasa? Bueno, primero serías muy bienvenido. Y luego lo que hacemos es hacer una visita previa, Mm, lógicamente. Hacemos una anamnesis, una historia clínica, una historia personal. Y luego, a partir de ahí, podemos empezar a hacer todo el proceso del trabajo mm, corporal, o bien en sesiones individuales, ¿no? mm, Es decir, sesiones semanales, ya, y o en sesiones grupales que hago pues, una vez a la semana en grupos muy reducidos, porque a mí me gustan los grupos reducidos, ¿no? estás en Barcelona, pero Estoy en Barcelona, sí. sí, estoy en Barcelona. Entonces, el grupo reducido no hay más de 12 personas, Mm, 10, mm, 12 personas. Y entonces, a partir de ahí, como comentábamos, ¿no? En el caso de la contractura, como comentaba antes, ¿no? Wilhelm Reich tenía como mm, un mapa psicocorporal sí. de esas partes del cuerpo que son susceptibles de estar acorazadas, ¿no?
La primera es los ojos, la parte ocular. Esta ya de entrada es básica porque realmente es con lo que percibimos el mundo, ¿no? Es decir, cuando nos damos cuenta de algo, en español, no sé si en Holanda también, pero nos decimos, ¡ah, ya lo veo! No es el hecho de ver un objeto, sino de darme cuenta de algo, ¿no? Sí, es una eureka, literalmente, ¿no? Exacto. Ya Ya lo veo, ¿no? Cuando me doy cuenta de algo, ya lo veo. Entonces, este primer segmento ocular tiene que ver con esto, con la percepción. Se puede incluso formar ya in útero, ¿no? Según el embarazo de mamá, etc. Y entonces, esta es la base sobre el que se asienta todos los demás segmentos que voy a enumerar ahora, ¿no? Es decir, es el más antiguo, el primero que se forma y el que nos da realmente la visión de la vida que tenemos, ¿no? Bueno, ser miope entonces es una coraza. Bueno, podría ser. Okay. Ser miope, sí, podría ser, claro que sí, ¿no? Entonces, a partir de ahí se van formando las demás, ¿no? El segmento oral, muy relacionado en el tiempo con el ocular, con la parte más de los sentidos de mamar, cuando somos bebitos, etcétera, ¿no? Luego tenemos el segmento del cuello, ¿no? Cervicales. ¿Cuántas veces no tenemos tensión aquí, no? En las cervicales, la tensión en toda la zona de tiroide, etcétera, ¿no? Entonces luego viene el segmento torácico, que pues es todo el tórax, los brazos, y aquí normalmente es cuando las contracturas son más fuertes, ¿no? En el tema, en los trapecios y sí, se cargan, decimos, ¿no? Se cargan. Sí, muy típico de muchas PAS. Sí. Exacto, ¿no? Sí. Se cargan. Es como yo hace tiempo tenía una persona en consulta y me decía, llevo el peso del mundo en mis hombros, ¿no? Entonces, el peso del mundo en los hombros se puede llevar de dos formas. Uno ya hacia adelante, o sea, ya puedo más y además me quiero de alguna forma proteger aquí delante, ¿no? U otro, yo puedo con todo, ¿no? O sea, este era yo hace algunos años, el de yo puedo con todo, ¿no? Y también en el tórax, ¿no? En el tórax, el segmento del tórax realmente toca muchísimo la vulnerabilidad. Entonces, claro, corazón, ¿no? Sí. Uno cuando se puede sentir vulnerable en esta parte del tórax es habitual, ¿no? Luego nos vamos un poco más abajo y nos encontramos con el diafragma, ¿no? El gran responsable de nuestra respiración. Una de las cosas para ser conscientes que yo me doy cuenta habitualmente en las consultas y en las clases es el tema de la respiración. Es decir, cómo ser consciente de la respiración nos lleva a ese darme cuenta de quién soy yo. Y parece una cosa muy sencilla y no lo es. ¿Cuántas veces al día dejamos de respirar, ¿no? Un montón. No nos damos cuenta y hemos dejado de respirar por cualquier input que nos llega y cuando cualquier cosa que nos llega de fuera y que de repente dejamos de respirar. Y entonces volvemos a respirar y dejamos de respirar. Entonces, ese músculo, ¿no? El diafragma, también se va acorazando. Y luego ya como que no tiene un movimiento, ¿no? Es decir... Claro, también expresiones como se me corta el aliento y tal, ¿no? Con un susto, tiene que ver directamente con esto, evidentemente, ¿no? Exacto. Sí. Y fíjate como lo que hacemos, ¿no? Cuando tenemos un susto, lo primero que hacemos es... Y luego se corta, Sí, nos ponemos la mano aquí por la vulnerabilidad que hay y de repente cortamos la respiración. Eso es sano, es un organismo sano, ¿eh? Lo que ocurre es que si eso se va repitiendo en el tiempo, realmente es cuando se coraza, ¿no? Luego, después del diafragma, nos encontraríamos el segmento abdominal, ¿no? Que ahí, imagínate todas las digestiones que tenemos que hacer, ¿no? Las digestiones
La digestión no solamente de lo que comemos, sino de lo que vivimos, de lo que vemos, de lo que decimos, todo eso, ¿no? Va a parar ahí en esas digestiones del abdomen. Y luego ya... Los nervios, ¿no? Tengo diarrea por nervios, o Exacto. no puedo ir al baño por nervios, o sea, cada uno según Exacto. Yo lo que pregunto en la primera consulta es, ¿cómo vas al baño? Es clave, claro. ¿Cómo vas al baño? Porque ahí me va a decir cómo está el sistema nervioso. Claro. Es decir, si hay un sistema nervioso equilibrado, uno va al baño tranquilamente, bien, normal. Si hay un exceso de nervios, puede ser o por diarrea o por estreñimiento. Entonces hay que saber también cómo va ahí, ¿no? Y luego ya nos vamos al tema de la pelvis, ¿no? Según Wilhelm Reich, es el último segmento que es susceptible de acorazarse. Y en la pelvis también entran las piernas y los pies. Imagínate el proceso de la pelvis, la pelvis que es algo como muy tierra, ¿no? El sentir la pelvis, el sentir las piernas, el sentirse enraizado en la vida, ¿no? La seguridad que te puede dar eso, ¿no? Entonces, muchas veces no sentimos que tenemos una pelvis ni unas piernas, porque estamos muy aquí arriba, entonces no sentimos esa parte que realmente nos hace enraizar mucho, ¿no? Bueno, este es el mapa un poco de Wilhelm Reich a nivel psicocorporal, y entonces la pregunta sería, ¿dónde está tu contractura? ¿No? Vale. Como no tengo contractura, tú me puedes inventar mi contractura y explicar a raíz de ahí. Sí. Por ejemplo, una contractura no va, esto que me gustaría dejarlo claro, porque hay algunas tendencias a decir, si tienes una contractura en el lado derecho de tu espalda, es que tienes un problema con tu padre. Bueno, pues no, para mí no. Para mí no, con todo el respeto a las personas que van por ahí, pero para mí no, porque la experiencia me ha demostrado que eso no es así. Muchas veces el lado derecho no tiene nada que ver con el padre y el izquierdo no tiene nada que ver con la madre. Es decir, en el momento en que uno se pone como terapeuta ahora, que uno se pone a acompañar a otra persona a que sea consciente de sí misma a través del cuerpo, es decir, que tenga esa experiencia profunda, lo único a lo que yo pueda, lo que pretendo, si es que puedo pretender algo, es a que el cuerpo de la otra persona me vaya guiando a mí hacia donde yo puedo ir. Pero yo no sé nada tampoco, porque ahí estamos en un tema, en un proceso muy inconsciente. Es decir, la persona no sabe lo que le ocurre a nivel, sí, sabe lo que le molesta ahora de su vida, lo que no puede sostener de su vida, pero el por qué de todo esto no lo sabemos, ni ella ni yo. Y entonces lo que es importante es que yo vaya a acompañar a esa persona guiándola, pero a partir de lo que el cuerpo me va diciendo a mí. Es decir, yo no sé lo que hay ahí. Entonces, quiero decir que si tú me dices, tengo una contractura en el lado izquierdo del trapecio, en el lado izquierdo del cuerpo, pues vamos a ver lo que hay ahí. No sabemos. Es decir, y yo me predispongo a ver qué hay ahí. Yo no tampoco lo sé. Lo que sí que sé es que te puedo acompañar a que lo que surja lo vamos a ver, ¿no? Juntas, ¿no? Ese es el tema. En una de las preguntas que nos han llegado, justamente alguien pregunta por esa lateralidad. A ver cómo era. Vale, sí, la pregunta de una tal Vicky es, ¿se puede ser más sensible al dolor de un lado del cuerpo que del otro? Y pone entre paréntesis lateralidad. Sí. Que un lado del cuerpo sienta más que el otro, sí. Eso sí, es verdad. ¿Y esto cómo se explica? ¿Esto cómo se explica? Pues no sabría cómo explicarte mucho. Se me ocurre ahora, pero estoy ahora improvisando, se me ocurre que la persona tenga más, en la parte más cerebral, sea más
en un hemisferio que en otro. ¿Qué parte dice esta señora, esta señorita? ¿Qué tiene más? No, solamente dice que se puede ser más sensible al dolor en un lado o en otro. Vale, Es sí. general. Que uno sea, claro, que uno sea más consciente de un lado de su cuerpo del otro, puede ser, sí, pero no tengo tampoco demasiada información Vale. sobre eso. Que es como... Claro, se me ocurre siempre tenemos un cuerpo que es realmente no es igual un lado que otro. Siempre tenemos uno más grande que el otro. Asimetría, claro. Tenemos una asimetría, ¿no? Y puede ser que la persona, pues, por esa asimetría también tenga que ver las sensaciones, ¿no? ¿Has podido comprobar que las PAS somos más sensibles al dolor? Sí. Ajá. Puede ser que sea más sensible al dolor o menos sensible al dolor. Ajá. Depende de su grado de acorazamiento. Porque claro. hay PAS que están más sensibles al dolor corporal, es decir, cuando se pone un objeto, una pelota, enseguida le duele. O al contrario, es decir, que necesitan sentir más dolor, mucho más dolor, para ser conscientes que otra persona, que no sea PAS. Sí, pero es el grado también de acorazamiento. Es decir, hay grados de acorazamiento. Claro, claro. Necesitas ser consciente de tu cuerpo para ser consciente de tu persona. Entonces, si no, tú por dolor no quieres ser consciente de quién eres, te has acorazado, te has distanciado de quién eres, entonces tampoco vas a sentir. Sí. Lo entiendo bien así. Exacto. Sí. Es curioso, sí, ¿no? Esto me hace pensar, yo creo que esto es un tema muy interesante, a personas que se autolastiman, ¿no? Realmente para poder sentirse quién soy, ¿no? Exacto. Si siento mucho dolor, tomo conciencia de quién soy, porque si no, estoy totalmente perdida en el mundo, no sé quién soy, ni a dónde voy, Exacto. ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que yo con esto, con el daño a sí mismo a nivel físico, es como un grito para volver al cuerpo. También lo veo así. Como un grito para volver al cuerpo, ¿no? Esto es doloroso, realmente. Sí, muy. Muy doloroso. Bueno, esto entre paréntesis. Es que se me llevó, claro, cómo estoy conectando temas. Sí. A ver, tengo muchas preguntas para ti, así en plan sobre tu trabajo, pero también hay muchas preguntas que la gente ha mandado de antemano. Sí. Dime. Aquí hay una pregunta que va enlazado con lo que venimos hablando, que dice, me cuesta mucho conectar con mi cuerpo. ¿Cómo lo hago? Claro, le cuesta mucho, pero es porque realmente hay una actividad mental muy grande, ¿no? Normalmente cuando cuesta conectar con el cuerpo. Y yo lo que pienso es que hacerlo tiene que ver con empezar a sentir, ¿no? O sea, en las sensaciones, en el oído, en la vista, en lo kinestésico, ¿no? Es decir, por ejemplo, algo muy importante es, por ejemplo, tocarse a sí mismo. Es decir, cuando hay una actividad mental muy grande, una de las cosas que funciona mejor, al menos yo para mí funciona mejor, y eso lo hacemos mucho, ¿no? Cuando estamos nerviosos, ¿no? Que estamos haciendo así con las manos, ¿no? Todo el rato. Bueno, esto tiene una explicación y es que a nivel cerebral, en el mapa cerebral las manos ocupan un gran espacio en nuestro cerebro, juntamente con la cara y la boca, ¿no? Entonces, empezar a tocarnos a nosotros mismos y ser conscientes de nuestro toque, empezamos a sentir ya. Vacías la cabeza porque vas a la sensación sintiente. Exacto. Exacto. Luego, otra de las cosas también para mí importante es el moverse. Es decir, cuando estamos agobiados, el sentarse y quedarse quieto es lo peor que podemos hacer. Agobiados quiere decir muy nerviosos. Es decir, por ejemplo, yo llego un día de trabajo, ¿no? Con mucho trabajo, llego a las 8 de la tarde y tengo mucha información en la cabeza y quiero sentarme a meditar.
me quedo quieta. Ya. Imposible. No, claro. No, no. Es decir, todo el estrés que llevamos, nuestro cerebro pide una acción. Y lo que queremos nosotros es acallarlo sin acción en el cuerpo. Entonces, pues fácil, ¿no? Te pones una canción que te guste y empiezas a bailar, ¿no? Bueno, pues ya empiezas a bailar, empiezas a ir descargando esa tensión que tienes durante todo el día, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, y luego prueba a ver qué pasa en la meditación. Seguro que es muy diferente, ¿no? O, por ejemplo, hay personas que llegan, se van a correr un ratito, ¿no? O se van a andar, o se van a hacer su deporte preferido, ¿no? Entonces, es decir, porque cuando hay estrés, el cerebro necesita una acción para vaciar este estrés, ¿no? Pues eso es interesante. Sí, muy interesante. Quedarnos quietos. Sí, de hecho se aconseja, ¿no? Para combatir el estrés, ir a correr o lo que sea, caminar, saltar la cuerda, por ejemplo, es otra, ¿no? Sí, exacto, sí, saltar la cuerda. Sí. Exacto, bailar es muy bueno porque entre la música, el movimiento del cuerpo y la alegría que te produce una canción determinada, ¿no? Pues es como ya todo un conjunto, ¿no? Y son 5 o 10 minutos que tú ya bajas el estrés del día y, bueno, luego pruebas sentarte a meditar. Pero ponerte a meditar inmediatamente cuando llegas de un día de estrés es muy duro. Sí, sí, es muy duro. A ver si había... ¿Tú utilizas el neurofeedback en tus...? Vale. Sí. ¿Puedes explicar un poco sobre qué es? Porque es poco conocido. Sí, neurofeedback, que por cierto va muy... Bueno, estoy encantada con las personas con alta sensibilidad porque el sistema nervioso enseguida lo calma, ¿no? El neurofeedback es una forma de regular las ondas cerebrales a partir de un electroencefalograma que hacemos, que hago, vaya, donde primero hacemos una exploración, una anamnesis más cerebral, ¿no? A través de síntomas, y luego a partir de aquí hacemos un protocolo donde vemos por dónde podemos empezar a trabajar el cerebro. Normalmente es de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, que es cuando se forma in útero el cerebro. Y entonces lo que hacemos es, hacemos protocolo, ponemos unos sensores que no son invasivos, simplemente es una información de salida, ¿no? Hacemos un electroencefalograma en tiempo real. Entonces, a partir de ahí, lo que hace un software es enviar una información a una pantalla donde la persona ve un juego o una película y hace feedback, es decir, hay un contacto a nivel visual y a nivel auditivo con lo que está viendo. Entonces, el cerebro tiene algo espectacular y es que aprende de sí mismo. Es como si pusiéramos un espejo delante del cerebro y le dijéramos, mira, esto no está funcionando, o sea, no es óptimo para ti, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que las ondas van cambiando. Vemos como en el electroencefalograma empezamos con ondas que están como muy alteradas, ¿no? Y luego va normalmente yendo a las ondas alfa, que son las ondas que te permiten estar más concentrado y a la vez tranquilo, ¿no? Es eso. Entonces, eso es el feedback que va haciendo el cerebro, la persona, lógicamente, ¿no? Con lo que está viendo. Y entonces se cierra el circuito. Entonces vuelve a enviar lo que está sucediendo en el cerebro a mi pantalla, que es el electroencefalograma, y va cerrando el circuito. Realmente a mí, yo tengo que decir que esto me cambió la vida. Hace ya 6 años que lo hago. Y esto me cambió la vida porque, si bien es verdad que yo había probado muchísimas terapias, como puedes imaginarte, ¿no? Yo me faltaba algo y algo era el cerebro. Es decir, yo tenía mucha conciencia del cuerpo, había trabajado mucho el cuerpo, la psique, con análisis y tal, pero yo decía, me falta algo, y eso fue el cerebro. Entonces, cuando me di cuenta, la interacción del cuerpo y el cerebro para mí fue un descubrimiento enorme, ¿no? Es decir, fue algo que dije, aquí me quedo, qué bueno esto, ¿no? Qué bueno, sí. Qué guay. Y funciona muy bien para, por ejemplo, el neurofeedback
para procesos de trauma. Ya. Es muy bueno para procesos de trauma. Muy Sin tener bien. que revivir de forma abrupta Ujú. el proceso de trauma, lo que causó el trauma. Ya. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque a veces cuando revivimos el proceso de trauma quedamos como dando vueltas ahí en el Sí. proceso ese de revivir trauma y eso retraumatiza en el Claro. cerebro. Donde pones Es la como, atención, el foco de tu atención, esto se aumenta. exacto, Sí. retraumatizas porque cada vez que lo vives es para el cerebro, es como si estuviera pasando. Vaya. Entonces, con neurofeedback hay un protocolo muy determinado que vale para esto y es fantástico porque no tienes necesidad de pasar una vez y otra vez Sí. por ahí. Vaya. Sí. En mi experiencia hay bastantes PAS con trauma. No sé cómo tú lo ves y a veces cuesta distinguir, ¿no?, si realmente vienen porque son PAS o si vienen pensando que son PAS pero realmente tienen un trastorno postraumático, ¿no? Sí, sí. ¿También encuentras esto? Sí, también. O dos cosas a la vez, que también Las son dos, posibles, evidentemente, sí, las dos, que sí, pueden ser confunde más. las dos cosas a la vez. A mí lo que me preocupa un poco con el tema de las PAS es que quizá se vaya metiendo todo en este saco, ¿no? O sea, el saco este de, bueno, me pasa esto, entonces soy PAS. Sí, pero es que hay algo más, ¿no? Sí. Y con eso hay que ser como cuidadoso Sí, para no meterlo todo ahí y decir, bueno, pues soy PAS y me pasa así. No, no, es que puedes ser PAS y puedes estar bien, ¿no? Sí. Entonces, Sí, eso es... o tampoco utilizarlo como la excusa de todos tus males, ¿no? O sea que Exacto, eso es lo que ¿no? vemos mucho, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, a mí han venido personas con el proceso este de soy PAS y me pasa esto y decir, mira, no, primero ves al psiquiatra, luego hacemos otra valoración y empezamos a trabajar juntas, Sí, porque hay más claro, cosas. No digo que no fuera PAS, pero hay más claro. cosas. Entonces hay que ser Sí, cuidadoso y cuidar y esto tenerlo en cuenta. mucho. Sí, 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 lo que vemos, ¿no? Es que la gente tiene un problema serio, no quiere afrontarlo, ¿no? Es un poco lo que tú dices, porque es demasiado doloroso. Sí, Y entonces es mucho más fácil decir que tengo algo light, entre comillas, que sería la alta sensibilidad, y olvidarse del resto. sí, Se entiende que la gente quiere o prefiere ser solamente paz y saltarse el problema de fondo, ¿no? Pero sí, sí, es un tema muy gordo. ¿Ya? sí. Y luego también dentro de los grupos paz vemos lo que vemos, ¿no? Porque hay gente que realmente tiene un problema, pero van con la etiqueta paz. Sí, sí. Sí, sí, es eso, sí. Mm, pero bueno, es lo que dices, ¿no? Que es más fácil quizá autodiagnosticarse, que no es así, autodiagnosticarse, pero autodecirse que soy Sí, paz y luego sí, ya pues quedo exenta de todo lo sí, demás, ¿no? sí, sí. Pero yo creo que luego ya es la labor del terapeuta, ¿no? En este caso, de parar y decir, mira, vamos a ser, yo te puedo acoger, pero luego de que hagas Sí. algo más que esto, ¿no? O, por ejemplo, intentar dejar medicaciones, ¿no? Ya. No, 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 no. Yo no soy, o sea, si puedo no me tomo una medicación al uso, pero hay momentos en que esa medicación es necesaria. Sí. Entonces, no porque ya vamos a empezar una terapia, vamos a dejar la medicación, no es el camino para mí. Muy importante Muy mencionar esto. importante. Sí, sí. Sí, muy importante. Y también me imagino que integras en tu terapia las flores de Bach. No, ahora no No, ya. no, Hace lo has mucho dejado. tiempo, no, no, Ah, hace mucho tiempo que no. Toda la naturopatía, las flores de Bach y todo esto hace mucho tiempo que no lo hago. Me centré en la parte más psicocorporal y vale. neurobiológica Ujú. y ya lo demás lo uso para mí solo.
Bueno, que ahora tampoco ya lo uso, ¿no? Pero bueno, en su momento fue algo importante también para mí, ¿no? Sí. El conocer todas las flores de Bach. Hace muchos años, ya no sé, creo que en el 2000 creo que empecé con las flores de Bach. Eh, sí, bueno, para mí también fue muy importante. Ahora que me lo haces recordar, incluso formaba terapeutas, ¿no? Pero bueno, hay personas, sí, hay personas que están dedicadas solamente al tema de las flores de Bach y otras clases de flores que hacen un trabajo fantástico. Sí, seguro. A ver, había una pregunta aquí en pantalla de Lara Sí. que te pregunta ¿qué opinas sobre el glaucoma? Uy, qué pregunta más abierta. Sí. Pues bueno, opinar como tal no opino, porque no sé profundamente la enfermedad esta, ¿no? Pero lo que sí que si me pongo en temas de corazas, pues bueno, me parece que está muy claro, ¿no? El tema, la coraza que está como afectada, ¿no? La coraza ocular, ¿no? No puedo decir nada más sin conocer más a la persona o su historia o lo que sea. Lo que sí que puedo es, bueno, ponerla en el mapa ¿no? En el mapa psicocorporal de Wilhelm Reich, que es afectando al sistema ocular. Sí, bueno, era la pregunta y está. Ahora otra pregunta que vino enviado de una chica que dice, vivo agotada, sin energía y con faringitis constantes. ¿Tiene algo que ver? Que tiene algo que ver con qué. Esto no lo pone, la pregunta acaba ahí, pero como fenómeno, Tiene ¿no? algo que ver. Bueno, ya de entrada para mí lo que para mí es importante es ese vivo agotada, ¿no? Ese vivo agotada, lógicamente, la energía vital está muy bajita, ¿no? Y cuando tenemos una energía vital muy bajita, pues ya sabemos que el sistema inmune baja y yo lo primero que me llama la atención es vivo agotada. Entonces, ahí el sistema nervioso es como un colapso, ¿no? Es como muchos hemos pasado por épocas, ¿no? Que uno colapsa y entonces queda agotada y cualquier cosa que tiene que hacer pues le cuesta un montón y las PAS hay una tendencia, porque es por un tema simplemente y no es poco, es por un tema de la recepción de los sentidos. Es decir, como recibimos tanto y tan y de forma tan grande y todo a la vez, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿cómo gestiona eso el cerebro, no? O sea, no hay una discriminación en las PAS, el hecho de decir qué es importante y qué no es importante. No, lo recibimos todo y además en grandes cantidades, ¿no? Y hay como, no hay una jerarquía de lo que es importante y de lo que no es importante. Y eso tenemos que ser muy conscientes todas de esto y todos, ¿no? Es decir, en un cerebro más típico hay la jerarquía, marca el cerebro una jerarquía, de decir, bueno, pues tengo este estímulo, pero este ya no me importa mucho, entonces sigo adelante, ¿no? Por ejemplo, entramos en una cafetería, ¿no? Y entramos, lo horroroso de entrar en una cafetería y empezar a escuchar los platos a la vez, que tocan los platos, que hay una conversación aquí, que hay otra más allá, que hay otra más allá, que hay música. La cafetera. Entonces, la cafetera, la música a tope, ¿no? Entonces, los platos que salen del lavavajillas y empiezan pam, pam, pam. Eso es horroroso. Entonces, claro, en un cerebro típico, si nosotras dos estamos hablando en una cafetería, pues diría, jerarquizo y digo, bueno, pues esto no es importante. A mí lo que me importa ahora es lo que dice Karina, ¿no? Y obvio todo. Bueno, bien, pues nosotros no podemos. Entonces lo oímos todo, ¿no? Lo puedes una vez que tomas conciencia de que esto es así, ¿no? Tomas, pero, sí, pero es que es algo inconsciente, es decir, cuando aunque tú sepas que tu cerebro funciona así, hay un momento
un momento dado que ya no sabes qué te está pasando, pero te empiezas a poner nerviosa, Y ¿no? agota, esto agota. Esto agota. O sea, eso ya de entrada, por eso yo me he fijado en estoy agotada siempre, ¿no? Es decir, hay que saber muy bien escoger, sobre todo cuando uno tiene unas épocas así como más estresantes, escoger a dónde voy y cómo hago para que los sentidos no estén sobrecargados todo el rato, porque eso agota muchísimo. Sí, sí, sí. Recuerdo que hacía encuentros PAS, ¿no? Como hacemos localmente, Sí. encuentros mensuales, que lo hacíamos en un centro de jardinería que estaba súper guay, porque había, no sé, plantas y todo esto. El setting en sí era muy atractivo, pero cuando ponía en el aire, que había esos tubos de, como los ponen los lofts, ¿no? De aluminio, cuando ponía en el aire es que no podíamos hablar, porque hacía todo el santo tiempo y todos queríamos salir, ¿no? Sí, 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 sí. Una es cosa. tal cual. Bueno, pues eso agota el Sí, sí, organismo. sí, Lo sí, agota, cierto. lo agota. Andar por Barcelona, ¿no? Si vives en el campo y Exacto, tienes que andar en exacto, cualquier ciudad, exacto. ruido, coches, movimiento, Exacto. todo, todo, todo. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, cuando salgo a caminar por Barcelona, yo no vivo en Barcelona, sino vivo más en un pueblecito, pero cuando salgo a caminar por Barcelona, por lo que sea, yo llevo tapones siempre, porque al Ah, sí. menos atenúo gafas de sol y tapones para atenuar el ruido. Entonces bajan los decibelios y yo estoy más contenta. Sí, 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 perfecto. Contenta. Buen consejo quien estáis escuchando. Sí. Bueno, ahí en pantalla veo una pregunta de una chica que pregunta sobre gestionar la hipervigilancia a los estímulos externos. Tiene que ver con esto Sí, directamente, ¿no? exactamente, exactamente. Esta hipervigilancia tiene que ver con el sistema nervioso ya Alertado. colapsado, alertado y esa es la... Y eso sí que es muy común, ¿eh? Cuando yo recibo personas en consulta, eso sí que es muy común, estar hiperalerta, pero es porque ya el sistema nervioso ha salido ya de Desbordado un poco, ¿no? desbordado. Lourdes, estamos llegando al final de nuestro tiempo y si tú quieres comentar o contar algo más sobre tu trabajo que no ha salido, sobre tu libro, sobre tu consulta, lo que sea, este es el momento. Este es el momento. Este O es el calle para siempre, momento. o calle para siempre, Sí. ¿no? No sé, yo la verdad es que creo que hemos hablado bastante. Nada, solo agradecerte a ti y a Pase que me hayáis dado esta oportunidad. Y cualquier cosa más, pues aquí estoy encantada de colaborar con vosotros y vosotras. Y nada. Encantados nosotros de tenerte en nuestro equipo de profesionales. Desde el Sí, sí, principio sí. hay que mencionar. Desde el Desde el principio. principio, sí, 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 sí. sí. Oye, ¿cuál es tu web? Pues www.lourdesreina.com. Vale, simple. ¿Cómo Sí, te llamas? sí, sí. En el Instagram tengo el nombre del centro, que es el Centro de Pedagogía Psicocorporal, y ahí me Dilo una podéis vez más encontrar. porque para que la gente tome nota El bien. centro, sí, el Centro de Pedagogía Psicocorporal. Vale. Y la gente te puede llamar o Me podéis contacto por la llamar. web. Sí, ahí tenéis todo el contacto en la web, en el Vale, Instagram, tenéis todo el contacto y me podéis escribir o me podéis llamar y yo vale. cuando puedo contesto y enseguida pues llamo. Y si no puedes también, ¿no? Cuando puedo ya rápidamente, vuelvo la llamada. Sí, muy bien. ¿Tu libro? Algo Mi rapidito. libro sí se llama Nacer a sí mismo y este lo escribí en el 2012. Que fue el resultado de todo un proceso vital, y ahí explico mi historia vital con el cuerpo, lo que pasó a través, cómo descubrí esta aproximación psicocorporal y que, como el título dice, pues volví a nacer a mí. Es precioso el título, precioso. Me encanta. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Bueno, Bueno, lo pues vamos a dejar nada. aquí entonces. Sí,
¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Pues nada, recomendar Perfecto. a la gente que ha disfrutado de esta charla, como he disfrutado yo, contactar con Lourdes y aprender más de ella, porque tiene muchísimo que enseñar, que como PAS y no PAS creo que puede enseñar a todo el mundo. Y también recordaros de las jornadas en Madrid, día Ah, sí, 27-28 de mayo. Quedan pocas entradas ya. ajá, Estamos muy contentas, pero van a qué ser 2 bien, días geniales con talleres, con charlas, con encuentros sobre todo, porque el objetivo de la PASA es la divulgación correcta y rigurosa, pero también la cercanía. Y qué de bien, ahí tenemos, sí, y creo qué que bien. estos días vamos a tener mucha cercanía y mucha divulgación correcta y rigurosa. Nada. Muy bien. Pues Pues nada, que os vaya todo muy bien. muchas gracias, Lourdes, y un beso.